Bienvenidos. Qué gusto que estés aquí. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida y a tu familia. Jesucristo sigue hablando y te sigue amando. Comparte este mensaje con otros. Ahora, con nosotros, nuestro pastor Abraham Medina. Bienvenido. Y amén. Puede ocupar su lugar y quisiera yo declarar que hoy es día de que tú te puedes levantar porque Jesús envió ya su palabra y Él te salva. Cuando alguien recibe una palabra de Dios y comienza a moverse en lo sobrenatural, lo único que necesita uno es una palabra de parte de Dios. La Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Que el universo responde a la palabra de Dios. Y es importante entender que cuando Dios habla, cuando Él lanza, cuando Él envía una palabra, esa palabra lleva en sí poder. Por eso el profeta Isaías declara: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Por eso, hermano y amigo, hoy puedes tú decir: me levanto en el nombre de Jesús, porque Él ya envió su palabra y Él hoy me puede salvar. Aleluya. Y aquí la pregunta surgiría: ¿quién fue el que envió esa palabra? El que envió esa palabra es nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué significa que Dios haya enviado su palabra? Significa que Él declara, Él habla, Él pronuncia una gran verdad. Y aunque es cierto que hoy Dios sigue hablando al ser humano de diferentes maneras, una de las formas más claras y más seguras es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Por eso el mismo Dios declara: así como la lluvia, a través del profeta Isaías dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso es lo que dice Dios. Hoy quiero decirte, hermano y amigo, que la Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos verdades y promesas que se aplican a toda nuestra vida y que siempre debemos nosotros tenerlas presentes. Cada vez que nos acercamos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios, hablando de las promesas, nos dice que Él no nos va a desechar. Y que además, si nosotros ponemos nuestra fe en su palabra, Él nos puede bendecir y nos puede sorprender el día de hoy con un milagro, con una sanidad, con una liberación, con una bendición extraordinaria, como las que escuchamos ya hace un momento de parte de nuestra hermana Rosa Isela, de nuestro hermano Yurman, que creyeron la palabra y Dios se manifestó poderosamente. El problema, aquí está el asunto, aquí está el meollo del asunto, está en que muchas personas no creen que pueden ser bendecidas de parte de Dios. Y esto es algo muy triste. La Escritura dice en Hebreos 11:6: porque a Dios no le agrada que no tengan fe en Él. Es decir, que no confíen en Él. Para recibir de Dios, dice Hebreos, es necesario creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan con fe. Y lo que realmente, hermano y amigo, le agrada al Señor es de que las personas como usted, como yo, lo busquemos con fe. Y la pregunta entonces sería: ¿cómo debemos buscarlo? Fácil, con fe. Y si alguien comete el error de no creer que Dios realmente existe y que además duda de que tenga el Señor poder de hacer un milagro en su vida, sencillamente no lo va a recibir.
No va a llegar el milagro. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque está escrito en la Escritura, en la Biblia, y además existen testimonios como los que ya hemos escuchado en esta tarde, de sanidades sobrenaturales, de milagros extraordinarios. Oiga, un cáncer que desaparezca es un milagro de Dios. Que una diabetes se regule y el páncreas reciba sanidad es un milagro de parte de Dios. Milagros como estos llegan, hermano, pero la clave es creer, tener fe. Y esos milagros extraordinarios, esa liberación poderosa del pecado y de la esclavitud, de algún vicio, van a llegar, pero la clave es que usted crea. Esto nos lleva, hermano, a un círculo espiritual. Y ese círculo, para poder entrar dentro de él, necesitamos fe. Dígale a su vecino: necesitas fe. Amigo que te invitaron, dile al que te invitó: tú también necesitas fe. Y aunque a todos se nos ha dado una medida de fe, dice la palabra de Dios, podemos aumentar nuestra fe a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al creer en la palabra, yo me acerco a Dios, y al acercarme recibo de Él un galardón, un milagro, un regalo, una manifestación gloriosa en mi vida. Ahora yo le hago la pregunta: ¿cuántos estamos listos hoy para recibir un regalo de parte de Dios? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos creer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. El salmista David, un hombre conforme al corazón del Señor, fue rey de Israel, y él escribió en uno de sus salmos: porque tú, Dios, eres mi escondite y mi escudo, y en tu palabra he puesto mi esperanza. Dice, qué extraordinario. El salmista había determinado poner su esperanza en el Dios Todopoderoso. Y si David tomó esta decisión, ¿por qué no hacerlo nosotros en este tiempo? Le repito, David llegó a ser uno de los reyes más importantes y destacados de Israel. Y él, siendo el rey de ese imperio tan hermoso, él determinó poner su confianza en el Señor, su esperanza en la palabra de Dios. Creo yo que nosotros también debemos de hacerlo el día de hoy. Y alguien que no conozca la historia de David pudiera pensar: pues claro que iba a confiar en Dios porque él era el rey, porque él estaba bien confiado de que pues él fue el que lo escogió para ser rey de Israel, y pues claro que David iba a poner su confianza en él. Pero no siempre fue la cosa así, porque no siempre para David las cosas le salieron bien. Yo le pregunto en esta hora: ¿cree usted que todo le ha salido bien a usted? Y yo estoy seguro que no todo nos ha salido bien. De hecho, la persona que está sentado a un lado de ti le ha ido un poquito mal o un mucho mal. Y a David no le fue muy bien, que digamos. En determinado momento, David tuvo que enfrentar a un gigante, teniendo escasos 15, 16 años, y enfrentarse a un gigante lo doble de alto que él. En otro momento, David tuvo que esconderse en varias ocasiones, porque el rey antes de él, cuando él todavía era muy jovencito, el rey que terminó siendo su suegro, quería matarlo. En otro momento también David tuvo que sentir que la muerte se le acercaba, porque no solamente el rey Saúl quería matarlo, no, fue y lo persiguió. Estaba siendo totalmente perseguido por las fuerzas del imperio. Y en otro momento David escribe en muchos de sus salmos y dice que él pudo haber perdido la vida en contra o en frente de sus enemigos antes de que él fuera rey. En otro momento organizó un ejército de valientes que peleaban a su lado y defendían al pueblo de Israel. Y en un momento todos sus guerreros y todos sus disque amigos se le voltearon, y en un momento las cosas no salieron como esperaban y lo querían matar. Y dijeron: este nos ha echado a perder nuestros planes, nuestras familias están perdidas, y ahora este quiere que estemos contentos. Vamos a matarlo. ¿No le ha pasado a usted así?
que de repente los que se llamaban sus amigos, de repente ahora no te quieren ni voltear a ver. Gente que decía, yo voy a ser tu compa de por vida, y al último no quieren estar contigo para nada. Y una de las cosas que yo siempre digo, hablando de este punto, es de que cuando todo está saliendo bien, todo mundo quiere ser tu amigo. Cuando traes dinero en la bolsa, todo mundo te rodea. Cuando estás saludable, cuando estás guapo, cuando estás con todos los bienes a tu alrededor, la gente mira así, te sigue, te corretea. Pero en cuanto se te acabe el dinero, desaparece. En cuanto te enfermas, mira, a la hora de la enfermedad, tú te das cuenta en realidad quién está contigo. ¿Sí o no? ¿Quién me visitó al hospital? Nadie. Me corrieron del trabajo. A ver, ¿quién me va a echar la mano? Nadie. Y los que se decían ser tus amigos, ¿dónde quedaron? No hay. Eso a mí me dice la verdad, la realidad del mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos, estamos bajo un sistema de que tanto tienes, tanto vales. Y tus pertenencias, tus riquezas, tus bienes materiales determinan cuántos amigos vas a tener. Y es bien bonito, aunque para muchos obviamente no, quedarte sin nada para saber cuántos son de a de veras. Pero yo sé que la gran mayoría no vamos a querer eso. Pero lo hemos vivido, lo hemos experimentado. En ese momento el rey Saúl lo tuvo que vivir, lo tuvo que experimentar y darse cuenta que sus valientes, que por muchos años y hasta el día de hoy se le conocen los valientes de David, lo querían matar porque habían raptado a todas sus familias y a todas sus pertenencias y decían, estamos para morirnos y el culpable es este. ¿No te ha tocado que te echen la culpa por todo? Paz de Cristo. Te echan la barra de que por ti todo está mal y que por ti esto y por ti lo otro y tú ni la debes ni la temes. Así es el mundo, así es el sistema en el que vivimos. Pero déjame decirte que David, a pesar del dolor tan grande que estaba él atravesando, él pudo poner su esperanza en el Dios Todopoderoso a pesar de lo que él enfrentaba. La respuesta era simple para David. Él tenía su esperanza en la palabra de Dios y había decidido poner toda esa esperanza en Cristo Jesús. Pudiéramos preguntarnos ¿por qué David se mantuvo así? Pues porque desde muy jovencito él había conocido a ese Dios que es fiel, a ese Dios que responde, a ese Dios que sana, a ese Dios que da fuerzas al cansado, a ese Dios que sana al enfermo, a aquel Dios que levanta al paralítico, a aquel Dios que sana el cáncer, a aquel Dios que levanta al que está totalmente para morirse, al Dios que sana la diabetes también. Él sabía en quién estaba poniendo su confianza. Ahora, una cosa importante: Dios no solo le dijo que sería el próximo rey de Israel, hablando de David, sino que le envió a un profeta para ungirlo como tal. Y esa palabra David la atesoró en su corazón. Pero a pesar de todo lo que enfrentó, antes de llegar al trono, David sabía que aunque estuviera enfermo, aunque intentaran matarlo, nada podría dañarlo, porque era mayor el Dios que estaba con él que cualquier enemigo que venía en contra de él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué tenía esa fe David? Porque tenía la palabra de Dios sobre su vida. David estaba convencido de que la palabra que Dios le había dado se cumpliría plenamente. Por eso hoy una vez más te digo, Dios envió su palabra y libró a David de la muerte. Amigo y amiga que hoy estás aquí con nosotros, hoy te digo, levántate, porque Jesús ha enviado su palabra y te ha salvado.
El mismo salmista declaró en el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dice: yo sé en qué Dios estoy confiando. Hay una historia de un centurión romano. Un centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados dentro de una compañía de cerca de 6,000 soldados. Pero este centurión, que era jefe, cuidando o dirigiendo a esos 100 soldados, se encuentra él ante una necesidad de vida y muerte. Y él se encontró quizás como hoy tú te estás sintiendo. Yo sé, porque me lo dice el Señor y me lo dicen también tus ojitos, que vienes cargando con un montón de cosas, con pesos tremendos. Vienen algunos de ustedes con costales encima de ustedes, pero son invisibles. Ahí los traen. En ese momento este centurión se sintió de la misma manera y él decidió buscar a Jesús. Y entonces este centurión, dice la escritura, que oyó hablar de Jesús. Y la razón por la cual este hombre decidió acudir a Jesús es porque él ya había escuchado de la fama de este hombre de Nazaret. Y en la ciudad donde se encontraba, Jesús había hecho muchos milagros. Le llegó la fama. El Señor sanó a un paralítico que lo metieron por una casa a través de un techo. 4 cuates lo bajaron. En otro momento Jesús sanó a muchas personas que venían a él en esa misma ciudad. Ahí mismo sanó Jesús a la suegra de Pedro. En otro momento liberó a un endemoniado en la sinagoga. Y lo que Jesús oyó, o en este caso lo que él oyó de Jesús, produjo fe en el centurión. Hoy oímos 2 testimonios. ¿Por qué estamos oyendo eso? Porque eso aumenta nuestra fe. Y si usted se acerca, si algo tienen mis hermanos, mi hermano Yurman, mi hermana Rosicela, pero yo cuando platico con mi hermana Yurman, él me dice: yo no le creo a cualquiera. Y a mí me da miedo. Pero luego yo me acuerdo, el Dios que yo estoy sirviendo, el Dios que yo adoro, el Dios del cual yo estoy predicando una y otra y otra y otra y otra y otra vez, nos sigue respondiendo y Él tiene todo el poder. Cuando Él llegó aquel domingo de inicio de verano, creo que estaba bien caliente, todavía estamos de aquel lado, ahora en junio por ahí, julio. Y llegó y le dije: este hermano viene a orar, que le oremos, dice él. Vamos a orar y declaramos la sanidad. Y al próximo domingo me dice mi hermano Yurman: oiga, quiero hablar con usted. Y dije: a ver, ¿qué me va a sacar el hermano? Y me dice: quiero decirle que fui al médico y me dice que no tengo nada. El Señor me sanó. Y dijo algo bien tremendo. Dice: pastor, aquí me va a tener cada domingo. Y si algo tiene este varón de Dios es de que ha cumplido su palabra y la va a cumplir. Dice la escritura: no le prometas algo a Dios si no le cumples. Ay de ti. Pero hasta el día de hoy mi hermano se ha mantenido, ya es un hijo de Dios. Se mantiene el milagro ahí, está cuidando el milagro también. Este centurión oyó hablar de Yurman, oyó hablar de Rosa Isela, que el Señor le sanó de cáncer. Había oído de un montón de milagros y eso produjo en este hombre fe. Y cuando aquellas personas oyeron que venía Jesús, le dijeron al centurión: ahí viene Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que este hombre se levantó y fue en pos del maestro. Mire, hermano, déjeme decirle que cuando las personas creen lo que oyen de Jesús, estas personas están listas para tener fe y recibir un milagro, recibir una respuesta de parte de Dios a sus peticiones, sin importar cuál sea. Déjeme decirle en esta hora que no hay nada imposible para nuestro Dios.
Por eso cantábamos hace un momento, nada es imposible para Él. Por eso hoy le invito a que usted crea que lo que hoy está usted hablando de Jesús es verdad, y usted apropiese de las promesas del Señor y de sus maravillas para que el Señor las haga sobre usted. Pero usted créale a Dios. Mire, este centurión, con la fe que él tuvo, no era una fe vacía, era una fe bien fundamentada. Yo creo que estos hombres iban y le preguntaban al final del servicio: usted acérquese con el hermano y uno, oiga, le pagaron para que usted diga mentira. Yo le voy a decir, no, ni feria tiene el pastor. Pregúntele, ¿cómo voy a ponerme a decir mentiras si la sanidad ahí está? Vamos con el médico para que usted se dé cuenta qué tan poderoso es el Señor. Igual con la hermana Rosa Isela, igual con muchos otros que están aquí. Aquí hay varios que están a segundos, a milisegundos de recibir el milagro completo, de días y semanas que han estado orándole a Dios y el Señor ha estado respondiendo. El centurión sabía que Jesús, aunque en el gobierno romano y terrenal no tenía ningún cargo, ningún puesto de autoridad, era el único que tenía autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, y el único que podía hacer milagros. Qué bonito cuando no tienes otra opción. Ya fui al médico, nada. Ya fui a México, nada. Ya fui con el doctor de la Peña, nada. Ya fui aquí, nada. Ya fui con el sobador, nada. Ya fui allá, nada. Mire, algunos hasta allá fueron con el curandero y no le hallaron. Ya fuiste a que te le dieran el café, ya fuiste a jugar la ouija, ya fuiste allá que esto y que lo. Nada, te pasaron el huevo, nada. Salió limpio. Ya probaron de todo y sigue la cosa igual. Déjame decirte que el Dios que yo estoy predicando en esta hora es experto en demostrar su poder. Es experto, hermano, en sanar, en levantarnos, en darle vida al que está muerto. Dice este centurión, se acerca con Jesús y le dice: mira, tengo uno de mis siervos que está enfermo. Yo conozco esta cuestión de la autoridad y de esto y del otro, y yo sé que tú tienes autoridad, Jesús. Mira, yo nomás te pido algo. ¿Por qué no dices la palabra y mi siervo va a quedar sano? Qué extraordinario, un hombre como este centurión que pudo creer que bastaba con que Jesús soltara la palabra y el milagro iba a llegar. Cuando Jesús oyó esto del centurión, dice la palabra de Dios que Jesús se maravilló, y dice que volviéndose al centurión le dijo a la gente: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amigo, quizás hoy tú tienes que decirle al Señor: Jesús, di la palabra. No tienes que hacer nada más, nomás suelta la palabra. Quizás a lo mejor tú no vienes hoy con la necesidad, a lo mejor tu necesidad se quedó allá en la casa, tu necesidad se quedó allá en tu país, tu necesidad se quedó por allá en el trabajo, quizás en el escritorio de un doctor, de un médico, ahí se quedó tu necesidad, o quizás está en el escritorio de una oficina de inmigración, ahí está el milagro detenido. No lo sé. Pero si hoy todos con fe le decimos al Señor: Señor, suelta la palabra, Señor, y yo sé que el milagro va a llegar. Yo te aseguro que si se lo pides al Señor con fe, el milagro va a llegar en el nombre de Jesús. Por eso hoy, hermano y amigo, yo te digo: levántate, porque Jesús ya ha enviado su palabra y Él hoy te sana, hoy Él te salva. Gloria a Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo ya ha sido enviada. Hoy solamente se necesita alguien que reciba con fe la palabra. Y si hoy tú recibes esta palabra de Dios para tu vida, se va a cumplir lo que leíamos al inicio en el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este salmo, el Salmo 107, es un salmo que representa al pueblo de Israel, que les iba a ir mal y mal y mal y mal, pero por una palabra que Dios soltó, el Señor dice aquí, el salmista, los libró de la ruina que venía para con ellos. En otras palabras, mire,
la ruina, que nos vaya mal, que la muerte nos llegue, que también la enfermedad haga sus estragos, está garantizada. Pero también está garantizado que si tú hoy le clamas a Dios con fe, el Señor detiene todo eso y dice: no, a este no me lo va a tocar la enfermedad, a este no me lo va a tocar la muerte, a este no me lo va a tocar un procedimiento o un proceso judicial o legal sobre su vida. No, porque Él ha creído en mí, Él tiene fe en mí. Yo voy a poner mi mano sobre Él y nada va a poderlo tocar. El favor mío, mi gracia y mi misericordia va a caer sobre la vida de este hombre o de esta mujer. La clave está: ¿cuántos seremos receptores con fe de lo que el Señor ya ha soltado? Y déjame decirte qué ha hecho el Señor. Jesucristo ya envió su palabra y Él ya te sanó. Déjame decirte que el Señor siempre te va a hablar desde el aspecto del futuro. En otras palabras, Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Y del futuro el Señor te está hablando hoy y te está diciendo: ya te sané. Solamente tienes que creer, solamente tienes que tener fe. El Señor desde allá, desde el futuro, ya envió su palabra y te otorgó el milagro que necesitas. El Señor ya envió su palabra y te libró de la muerte. El Señor ya envió su palabra y te ha librado de la ruina. El Señor ya envió su palabra y te ha liberado de toda opresión. El Señor ya envió su palabra y ha quitado la depresión y la ansiedad, la cual has tenido por mucho tiempo. Hermano y amigo, Dios envió su palabra y hoy te está sanando. Hoy te digo que en el nombre de Jesucristo vas a recibir sanidad, milagros y salvación. En el nombre de Jesús, repito, hay milagros y los milagros van a suceder en esta hora por el poder de su palabra. Gloria a Cristo. La clave es que tú creas. Y si tú crees, va a suceder. Voy a invitarte, póngase de pie, por favor. ¿Qué es el milagro que tú necesitas hoy? Quizás tú dices: pastor, es que tengo a mi familia allá lejos. El médico dice una cosa. No siento paz. Hay gente en este tiempo que no siente paz en su corazón. No siento paz, no siento bienestar. Tengo ansiedad, tengo depresión. Hoy recibe la palabra también tú y créela, de que Dios va a hacer algo grande sobre tu vida. Pero el ingrediente que necesitamos aportar nosotros es fe. O sea, que tú creas. Entonces, hoy yo quiero invitarte. Mira, este altar está abierto y yo quiero invitarte que le digas esto al Señor: Señor, yo creo la palabra y yo creo que tú vas a hacer algo grande y poderoso en mi vida. ¿Alguien dice amén en esta hora? Yo sé que el Señor aquí está. Y yo sé que a varios de los que están aquí el Señor ya ha estado hablando a sus vidas, ha estado hablando a sus corazones. Y lo que te puedo decir es de que si tú le crees al Señor, Dios va a obrar de una manera poderosísima. Pero ¿estás listo para recibir tu milagro? Ok, yo quiero invitarte. Si tú estás dispuesto y le dices: Señor, yo quiero un milagro, yo quiero invitarte. Mira, este altar está abierto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te esperamos la próxima semana. Jesucristo te bendiga.